y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Amados, el texto, el pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 9 de Esdras. Esdras aquí está orando al Señor. Yo simplemente voy a incluir la parte final de su oración. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, oh nuestro Dios, oh Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estos versos simplemente van a expresar el contenido, la esencia de nuestro mensaje o el mensaje de Dios para nosotros. Ustedes saben que Esdras vivió en el tiempo de la restauración. Voy a andar un poquito, a sondear en el contexto histórico para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Pero antes quiero hacer un repaso de lo que dijimos la vez pasada. Estamos hablando de la preservación del propósito de Dios. Hablamos la vez pasada del pecado de Josafat, como Josafat, un siervo de Dios, hizo alianza con la casa de Acab, y esta alianza perjudicó mucho el propósito de Dios con Judá. Saben ustedes que en el año 931 antes de Cristo, por causa de los pecados de Salomón, Dios dividió el reino de Israel en dos reinos: el reino del norte, compuesto por 10 tribus, que tenía como capital a Samaria, y en la parte sur estaban 2 tribus, Judá y Benjamín, que tenía Jerusalén como capital. Desde ese año pasaron 200 años, o sea, 200 años más o menos de historia, donde no hubo un solo rey en el norte que fuera fiel al Señor. Una apostasía de 200 años, un extravío, y varias dinastías de reyes. No como en la casa de David, que hubo una sola dinastía después de Saúl. Hubo una sola dinastía, la casa de David, porque Dios preservó la lámpara encendida de la casa de David. Entendemos, algunas veces cuando Dios estaba amonestando al reino del norte, llamado también Efraín, Dios decía estoy parafraseando, que tú peques o que tú lo hagas, Samaria, eso yo lo entiendo. Pero que lo hagas tú, Judá, yo no espero eso de ti, Judá. Porque Judá se mantuvo fiel al Señor en general. Casi la mayoría de los reyes de Judá, con poca excepción, fueron fieles al Señor. Eran los hijos de David, la descendencia de David. Dios hizo un pacto con David, y a través de David el Señor perpetuó su reino y su propósito en Israel.
Dios dijo a David que le daba una casa firme y que de él, de un hijo suyo, iba a nacer un rey, el Mesías, que iba a reinar en Israel para siempre. Así que en la casa de David estaba el propósito de Dios. El diablo siempre vive atentando contra el propósito de Dios. Siempre ha sido así desde el Génesis. Usted ve en el Génesis cómo el diablo engaña a nuestros padres. Ven después la situación con Caín y Abel. Y así ustedes pueden mirar siempre el adversario tratando de boicotear, dañar, obstaculizar el propósito de Dios. Nunca lo ha podido lograr en el sentido permanente. Como dijo una vez Abraham Lincoln, es posible engañar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Así ha sucedido. El diablo ha engañado por poco tiempo, pero no por todo el tiempo. Dios es el preservador de su propósito, pero Dios envió mensajeros, los profetas. Dios escribió y en la escritura no solamente reveló acerca de quién es Él, sino cuál es su propósito con su pueblo. Dios pidió de su pueblo lealtad, fidelidad a Él y también a su propósito. Entonces, estudiamos la vez pasada cómo Satanás se valió de una debilidad de Josafat, rey de Judá, que era un hombre íntegro, un hombre que vivió para Dios, pero cometió el error de unir a un hijo suyo con Atalía, que era hija de Acab y de Jezabel. Jezabel era una fenicia, adoradora del culto a Baal, que hizo competencia al culto a Dios. Era una perversa. Ustedes conocen, Acab era un rey débil, que se dejó manipular por su mujer. El diablo quiso resucitar el espíritu de Jezabel, porque Dios a través de Jehú, de la espada de Jehú y de la espada de Hazael, rey de Siria, y a través de la espada del profeta Eliseo, Dios destruyó la casa de Acab como lo prometió y se vengó de todo el mal que la casa de Acab y de Jezabel hicieron a los profetas y al propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? El diablo siempre quiere resucitar el mal y siempre busca instrumentos. Así que en este caso se valió del error de Josafat, que casó a su hijo con Atalía. Y ustedes saben lo que sucedió ahí. Luego, cuando Jehú estaba destruyendo a toda la descendencia de Acab, encontró a Ocosías, que era hijo de Josafat, lo mató porque iba a visitar a su primo, dice la Biblia, y ahí vino Jehú y acabó con él. Habiendo Atalía, que su hijo había muerto, dice que ella se proclamó reina en Judá por 6 o 7 años. Entonces ella mató a toda la descendencia de la casa de David, aún a sus nietos. Pero la tía de Joás escondió a Joás el niño en el templo por varios años, y después junto con su esposo proclamaron rey a Joás, y de esa manera preservaron el linaje de David y el propósito de Dios. Dios nos enseñó a nosotros, amados, a no hacer alianza con personas que son enemigas de Dios. Hay enemigos de afuera y hay enemigos de adentro. Siempre ha sido así. Enemigos de afuera y enemigos de adentro. Fíjense ustedes que el diablo puede usar a cualquiera. Usó a Pedro para tratar de que Jesús no fuera a la cruz. Pero Jesús, que tenía los ojos puestos en el propósito y en los negocios del Padre me conviene estar, dijo él, pudo percibir inmediatamente que el diablo estaba hablando por Pedro. Era muy difícil identificar la voz del diablo en Pedro, porque Pedro amaba al Señor. Y Pedro llamó aparte al Señor y comenzó a exhortar al Señor de que no muriese, que eso no edificaba, que eso no era lo que se esperaba de un Mesías. Pero Jesús pudo identificar que en ese sentimiento
de amor, entre comillas, estaba el diablo hablando para evitar la cruz que significaba la salvación del mundo. ¿Cuántas veces el diablo se cuela en sentimientos nobles, entre comillas? Quiere decir que aquellos que viven para el propósito y en el propósito, por causa del propósito, van a tener sus sentidos ejercitados en la verdad y siempre van a estar apercibidos sus oídos, sus ojos y su corazón para tratar de que nada en este mundo, ni nadie, los aparte del propósito de Dios. Así como Jesús, cuando llegó la hora de la cruz, que dice que puso sus ojos hacia Jerusalén, hacia la cruz, y dijo: ¿qué haré? Padre, líbrame de esto. No quiero que tú me libres. Quiero llegar al propósito. Sudó sangre diciendo: que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Jesús tenía los sentidos y todo su corazón, todo su ser estaba puesto en el propósito del Señor. Amén. Eso hizo Job con su mujer. Apártate de mí, mujer. Has hablado como una cualquiera. Porque le dijo: maldice a Dios y muérete. Esa acción de Job estaba diciendo a la mujer: échate a un lado. Si tú eres como los que sirven a Dios por un beneficio, apártate. Pero yo no le sirvo a Dios por lo que me da, sino por lo que Dios es para mí. Amén. Y yo te puedo recorrer toda la Biblia para ver a los hombres de Dios defendiendo el propósito santo en sus vidas. En sus vidas. Y Dios los usó. Aquí, en el caso de Esdras, de Nehemías, pues ustedes saben que por causa de los pecados de la casa de David y de los pecados ahora de Judá, porque en el año 721-22, algunos dicen 21-22 por la manera que se contaba antes, que los años, el calendario judío no coincide necesariamente con el calendario nuestro. Entonces, algunos dicen el 721, pero generalmente la fecha que se conoce es 722. Samaria, el rey de Asiria destruyó a Samaria y se llevó a las 12 tribus cautivas y las mezcló con las naciones. Entonces, tiempo después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió 3 veces a Judá. La primera vez en el año 605, la segunda vez en el año 597 y la tercera vez en el año 586. ¿Se acuerdan que era contando hacia Cristo? Entonces, la tercera vez destruyó a Jerusalén, la volvió a escombros, destruyó el templo y en esas 3 veces que me dio se fue llevando cautivos a Babilonia, a los judíos. Entonces, como profetizó Jeremías, a los 70 años desde que comenzó la cautividad, Dios visitó a su pueblo en Babilonia y a través de Ciro, rey de Persia, dio decreto para que los judíos saliesen de Babilonia. Cuando llegó el tiempo, Daniel, cuando vio que se cumplió los 70 años, comenzó a orar a Dios, a humillarse con ayuno, con cilicio, con quebrantamiento delante del Señor. Dios se acordó de lo que había profetizado a través de Jeremías y entonces usó a Ciro, que ya a través de Isaías, diríamos unos 200 años antes, para redondear el número, él había profetizado que Dios iba a elegir a Ciro. Inclusive lo llamó por su nombre, unos 150 años antes, lo llamó por su nombre a Ciro. Y Ciro ni siquiera había nacido. Y Dios dijo: Ciro, mi ungido, a través de ti voy a romper cerrojos de bronce y voy a abrir la puerta, hablando de la puerta de Babilonia. Y así mismo fue. Ciro invadió Babilonia en el año 539, 538. Algunos ya a veces ponen el año así por los calendarios. 39 es el número que más se conoce. En ese año Ciro invade a Babilonia. Después de haberla sitiado por varios años,
Al final, como la ciudad de Babilonia, el río Éufrates cruzaba por el mismo centro de la ciudad, se le ocurrió desviar el río, y cuando entró por debajo, encontró una puerta secreta de la ciudad, y la puerta estaba abierta, tal como lo decía 250 años el profeta Isaías, que iba, te abro puerta que nadie cerrará. Ese mismo día fue que Belsasar profanó los vasos sagrados con prostitutas, y apareció las inscripciones aquellas en la pared. El mensaje: cortado fuiste. Y esa misma noche entró Ciro, cumpliendo la profecía asombrosamente, y se apoderó de Babilonia y dio decreto para que los judíos regresasen. El decreto salió en el 39-38, pero los judíos salieron, naturalmente, lo que el decreto corrió por todas las provincias del reino, y en lo que los judíos se prepararon para salir pasaron como 2 años. Se cree como que en el 36, 2 años después, salieron ellos, aproximadamente 50,000 judíos, contando los siervos. Eran 42,000 y más, según Esdras, pero hubo 7,000 y más siervos, que de ellos eran aproximadamente 50,000 judíos salieron la primera vez. Es interesante que los judíos salieron de Jerusalén a Babilonia, diríamos en 3 exilios, y así mismo regresaron. La primera vez los 50,000 vinieron con Zorobabel y con Josué, sumo sacerdote. Zorobabel era de la casa de David y fue el primer gobernador de Judea en el tiempo de la restauración. Ellos llegaron en el 36. Me imagino que los que recorrieron el camino, el decreto, ellos se prepararon. En el 36 se cree que llegaron a reconstruir. Lo primero que reconstruyen es el altar. Reconstruyen el altar, y comienza después que reconstruyen el altar, que fue lo primero que hicieron, quitaron los escombros, restauraron el altar. Entonces comenzaron a tratar de reconstruir el templo, pero hubo oposición y el templo se paró. La reconstrucción se paró. Entonces en el 516 se volvió ahí ahí estaban los profetas Ageo, Zacarías, Zorobabel y Josué, y ellos ahí trabajando lograron reiniciar la obra. En el 16 fue interrumpida la construcción por muchos años por la gran oposición, pero 4 años después terminaron el templo. En el 520 antes de Cristo fue terminado el templo. Entonces viene la segunda emigración, otra ola que vino Esdras ahora. Esdras vino Esdras en el 557 con 1,700 más personas, levitas, sacerdotes, y viene él unos años después, en el 557, y entra Esdras, ahora un escriba, un hombre de Dios, que viene a hacer no tanto a una reconstrucción física, sino a hacer una obra espiritual. Y ahí podemos entender lo que Dios siempre nos ha enseñado a nosotros, que siempre que hay la construcción de un templo en Israel, siempre hay una obra que Dios está haciendo con su pueblo. En el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios instituyó el tabernáculo del testimonio. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios estaba tratando con Israel, tratando de hacer que olviden a Egipto. Ahora, en el templo de Salomón, de la misma manera. Había terminado el tiempo de anarquía de los jueces. Vino Saúl también ustedes saben, el tremendo problema. Terminó la monarquía en un sentido, porque el pueblo eligió un hombre conforme al corazón del pueblo y de las demás naciones. Pero Dios después vino con David, y David preparó los materiales, y Salomón, su hijo, entonces construyó el templo. Dios comenzó una obra poderosísima. Confirmó todo lo que hizo David y le dio estabilidad a Israel a través de ese templo, y una obra poderosísima. Tristemente, Salomón no pudo permanecer firme en la gloria de Dios y cayó. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Pero ahora estoy hablando de la restauración. Esdras vino a hacer una obra espiritual.
Y es interesante que mientras se hacía la obra física, se estaba construyendo ahora el templo. Entonces, en ese tiempo llega Esdras a hacer una reforma espiritual. Cuando él llega allí, se dio cuenta que los judíos se habían mezclado con los pueblos cananeos. Habían quebrantado el pacto santo y estaban viviendo desordenadamente. Así como estaba Jerusalén en escombros, en anarquía, todo caído, así estaba el pueblo también, desorientado totalmente, lejos en muchos aspectos, en desobediencia, lejos de la ley de Dios. Y cuando Esdras llega allí y ve el estado, comienza entonces con la autoridad de Dios a enderezar los caminos torcidos de los judíos que llegaron. Y comienza la obra de restauración, no solamente en el aspecto físico de un edificio, de una ciudad y de un muro, sino también una obra espiritual. Que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que lo hizo con este edificio y que lo va a hacer con el otro. Ya yo veo a Dios, mis hermanos, en este proceso. Estoy mirando a Dios haciendo su obra. No se lo puedo decir ahora porque no es tiempo de hablar. Pero yo estoy mirando a Dios ya demorando ciertas cosas para lograr lo que quiere. Y este edificio no se va a construir hasta que cada uno de nosotros esté alineado con el propósito. Y haz un aplauso al Señor. Nosotros, los que vivimos la reconstrucción de este edificio, sabemos todos los padecimientos y cómo, qué agonía vivimos. Porque Dios nunca nos permitió terminar esto y entrar aquí hasta que no vio que la obra estaba terminada en nosotros. Así siempre ha sido. Ustedes ven que yo les dije que la construcción del templo se detuvo. Hubo gran oposición de los enemigos. Fueron donde el rey, calumniaron a los judíos, diciendo que el propósito de ellos era reconstruir a Jerusalén para luego poner un rey como David y rebelarse contra el rey de Persia que reinaba en el mundo. Esa era la idea. Y los temores hicieron que se parara la obra de Dios. Pero Dios en su sabiduría dijo: mientras se detiene la obra, yo hago mi obra con mi pueblo. Imagínense, mis hermanos, que ellos comenzaron en el 500, llegaron en el 536, restauraron de una vez el altar y la obra se paró hasta el 16. Miren, bajen ustedes para que ustedes vean, aproximadamente unos 20 años se detuvo la obra. 20 años, y en esos 20 años Dios comenzó a reconstruir, a restaurar, a alinear a Israel con la ley, con los profetas, con Moisés, con Dios en esos 20 años. Eso es lo que Dios nos decía ayer. Dios es un Dios de propósito. Y cuando Él nos ve extraviados, Él trata de meternos en el carril, trata de introducirnos en el propósito. Y hay que entender a Dios. El que no entiende a Dios tropieza en el camino. El que entiende a Dios camina bien. Ven ustedes estos hermanos que siempre están sometidos a Dios, a su propósito en oración. No quiere decir que todo para ellos es color de rosas. Tienen aflicciones, pero no andan ahogados en los afanes de este mundo, en los engaños de las riquezas. Andan alineados siempre. Y aunque sufran, porque es parte del propósito de Dios, aunque haya oposición, pero no tienen trabado el propósito en sus vidas. Lo que Dios quiere que nunca suceda es que se trabe el propósito en nuestras vidas. Entonces, sí, dale aplauso. Entonces, hermanos, vino Esdras con sacerdotes y levitas. Porque ¿para qué tener un templo si no hay sacerdotes y levitas? ¿Para qué restaurar si el pueblo fue enviado a Babilonia? Porque hizo lo malo delante del Señor y se prostituyó Judá. Sus profetas y príncipes y todos, como confiesa Daniel en su oración, Esdras y Nehemías.
¿Para qué? Si todo fue destruido por causa de sus pecados, ahora todo tiene que ser reconstruido para alabar a Dios. Amén. Amén. Dios destruye para castigo, pero restaura para propósito. Aleluya. Amén. Dios destruye para disciplinar, edifica para propósito. Hay que entender a Dios. Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Entonces, lograron en el 520 terminar el templo. Llegó Esdras, porque había templo, pero ¿qué sucede? No había sacerdotes, ni levitas. Y el pueblo estaba que no conocía a Dios. La ley, tanto tiempo en Babilonia. Se desviaron en muchos aspectos. Se habían mezclado con las naciones y los pueblos. Y dice Dios, ¿para qué quiero un templo si no hay propósito? ¿Para qué quiero un templo con un pueblo desviado y mezclado con las naciones que ya se mezcló el linaje santo? Y aquí le reclama Esdras a Dios: no nos castigaste de acuerdo a nuestras iniquidades. Sí nos castigaste y nos disciplinaste, pero no de acuerdo a lo que nos merecíamos. Merecíamos que tú no destruyeses, pero no hiciste eso con nosotros. Tuviste misericordia de nosotros y nos preservaste como nación y nos diste un remanente fiel. Y aquí estamos de remanente. Ahora haz la obra que comenzaste a hacer con nosotros. Preserva este remanente, para que este remanente se preserve en el propósito y tú puedas cumplir a Israel lo que tú prometiste a través de Abraham y a través de David y de los profetas. Pero Jerusalén estaba arruinada y estaba también sin muro. Y ahí es que entra Nehemías, que era copero del rey Artajerjes. Y usted sabe la historia. Él recibió una carta de su hermano de lo mal que estaban el remanente que salió para la tierra santa. Y aunque ya el templo estaba construido, Jerusalén estaba sin muro. Y una ciudad sin muro significa estaba expuesta a los enemigos. Además, acuérdense que la ciudad estaba destruida. Hicieron el altar y después hicieron el templo, pero todos los edificios estaban arruinados. Había que ahora construir a la ciudad y los muros. Entonces ahí entra Nehemías, que escuchó que su pueblo estaba mal, que estaban en vergüenza y afrenta. Entonces, ¿saben la historia? Cómo ayunó y oró y fue donde el rey lo vio triste. Y él le cuenta por qué estaba triste y le da el permiso, le da autoridad y recursos para regresar a restaurar. Esta vez el muro y la ciudad y todas las cosas, pero especialmente el muro. Y ahora regresa el tercer exilio. En el 444 entra, más o menos, entra Nehemías. Con tres exilios salieron. Y vinieron de la misma manera. En 3 grupos regresaron. En 3 ocasiones. Qué lindo es Dios. Entonces llega Nehemías ahora como gobernador de toda Judea. Un hombre sabio, un líder consumado. Es un prototipo de lo que es un verdadero líder, Nehemías. No solamente porque tenía sabiduría y tenía dirección, un hombre temeroso de Dios en gran manera, un hombre con claridad, un hombre apasionado. Y llegó allí, mis hermanos, y qué bendición. Fíjense cuántos instrumentos lindos usó Dios para restaurar propósito. A Zorobabel y a Josué para comenzar a levantar el altar y los escombros allí. Después a Esdras, cuando he terminado el templo, entra Esdras ahora con el sacerdocio, hace una restauración espiritual. Y al final manda gobierno. ¿Manda qué? Gobierno. Manda autoridad, pero manda un hombre con unas cualidades cuando alguien quiere hablar de liderazgo en la Biblia, usa a Nehemías. Si usted quiere ser un buen líder, estúdiese a Nehemías. ¿Qué cualidades de un verdadero líder de Dios?
Lo primero que hizo cuando llegó allí, dice la Biblia, fue que no le dijo nada a nadie. Un verdadero líder no comunica lo que va a hacer hasta que no tiene todo claro. Hoy primeramente reina el entusiasmo. Vamos a hacer esto y aquello. Y al final no, como dice por ahí, buchipluma nada más. Agua y espuma. No. Cuando usted habla mucho, los enemigos ven, oyen y dañan el propósito. Él fue calladito. Se cabalgó en su caballo y comenzó a mirar las puertas caídas, todas las cosas. No solamente estaba mirando la condición de la ciudad, sino, me imagino que ahí Dios se le reveló muchas cosas. Vio todas las puertas de las ovejas, del muladar, y del pescado, y de todas las cosas. Y está mirándole. Mirando esto, mirando aquello. Quizás ahí Dios le dio el plano. Va a hacer esto primero, aquello después. No dijo nada a nadie. Y luego comienza el hombre a reconstruir. Y él no solamente reconstruyó el muro, sino que se unió a Nehemías. Y los dos también gimieron y clamaron. Es interesante que hay 3 oraciones en la Biblia que son modelos de lo que es humillación y quebrantamiento delante de Dios. La primera, diga Daniel 9. La segunda, Esdras 9. Y la tercera, Nehemías 9. Las 3 oraciones de la restauración están en el capítulo 9. Después lo leen en sus casas. Y son muy parecidas. Confesando los pecados, pidiendo a Dios misericordia para cumplir el propósito santo de Dios. Ahora, mis hermanos, yo quiero leer algunos pasajes con ustedes que ustedes conocen muy bien. Lo han leído en la Biblia, pero hay muchas personas nuevas acá, y para que ustedes puedan entender lo que vamos a decir después, es necesario que yo lea un poquito. Muy bien. Yo quiero que vengan conmigo a Nehemías, que es el libro que sigue. Nehemías, capítulo 2. Yo no voy a leer todo, solamente voy a leer algunos textos en varios capítulos para que ustedes vean quiénes eran los adversarios del propósito de Dios. Cuando él estaba inspeccionando los muros, en el capítulo 2, dice el versículo 17 para que entendamos: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Le hace un llamado al pueblo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita. ¿De dónde era Tobías? Amonita. Y Gesem el árabe, hicieron escarnios de nosotros. Y dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es? Dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Primeramente es un llamado a sus hermanos: vamos a edificar y no estemos más en afrenta. Pero inmediatamente hizo el llamado, se levantaron los 3 enemigos del propósito. Estos eran hermanos palestinos que estaban ahí, líderes de la comunidad palestina que estaba allí. Eran de aquellos pueblos que se habían mezclado. ¿Saben que cuando los asirios gobernaban, ellos mezclaron los pueblos? Había árabes, amonitas, todos juntos ahí están mezclados. También los que quedaban allí, los judíos cuando llegan también se mezclan. Entonces, miren ustedes también cómo él responde. Ellos vinieron tratando de amilanarlos y intimidarlos. Pero también
trataron de usar un argumento político. Ustedes se quieren rebelar contra el rey para asustarlos, porque eso, como decir, se están rebelando, una sedición. Pero Nehemías estaba bien claro, y miren ustedes cómo respondió. Así que ese número 1, ya vieron ustedes cómo actuó ahí. Vean conmigo el capítulo 4. Ahora usa el enemigo la estrategia o el argumento o el arma de la burla para detener la obra. Allí fue una intimidación política. Aquí viene con una burla. Dice aquí, cuando yo Sanbalat, fíjate la palabra siempre cuando yo, parece que iban y le contaban, ¿no? ¿O no? Había espías. Y déjenme decirles, van a ver más tarde que los espías no eran del linaje de Sanbalat, eran judíos también. Ya verán. Cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, burla. Cuando yo Sanbalat, que estábamos edificando, vino con burlas. El primer argumento es juzgar mal tu motivación. Ustedes se están rebelando. Ahora es una burla para traer desánimo. Y miren qué burla. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él quien, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y dice, miren lo que dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, la vergüenza, la burla vuelve sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y por ahí dice, sigue orando Nehemías. Pero miren ustedes aquí, mis hermanos, ahora el argumento de la burla. El diablo usa las burlas para desanimarnos. Mira cómo adora, mira cómo salta, mira cómo brinca, mira cómo ora, mira cómo pasa el día en la iglesia, mira cómo vive soñando, míralo hablando en lengua, y te burlan de ti. Y entonces el que no está firme en el propósito, entonces se desanima. Ya no voy a hablar en lenguas porque se burlan de mí. Ya no voy a adorar porque me van a criticar. Ya no voy a hacer esto porque aquello. La burla la usa mucho el diablo para ridiculizarnos. Escúchame. El cristiano, cuando se trata de la burla, es un sinvergüenza. El cristiano se avergüenza de hacer lo malo, pero no se avergüenza de Cristo. No se avergüenza de la verdad. No se avergüenza del propósito. Amén. No se avergüenza del propósito. El que me negare, yo también lo negaré, dijo el Señor. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. Para el diablo es ridículo lo que hacemos. Para Dios es sabio lo que hacemos. Amén. Usted tiene que estar convencido. Yo recuerdo cuando yo me convertí a los 16 años, que aún mi familia se burlaban de mí cuando yo oraba y me veían ahí orando de rodillas. Míralo ahí, como los animales en 4 pies, hay 4 patas.
orando. Ahora están todos orando como yo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios me dijo, da un testimonio. Y no te dejes provocar, porque ellos por ignorancia hablan. Algunos se burlan por maldad, otros por ignorancia. Pero la pregunta mía es, las burlas de los demás te van a paralizar para seguir la obra de restauración que Dios está haciendo en tu vida y en la iglesia y en el mundo. Órale a Dios, Señor, mira a Sanbalat y a Tobías, cómo se burlan de nosotros. Vuelve el baldón, vuelve la burla a ellos, la vergüenza vuélvesela a ellos, que caiga el baldón sobre la cabeza de ellos. Muy bien, escuchen, dice versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjense que cada vez que venía algo, oraban a Dios. Intercesión 24 horas por el propósito para preservarlo. No le daremos tregua a Dios hasta que Jerusalén sea lo que Dios quiere que sea. Amén. No hay que pelear con los enemigos, hay que orar a Dios, porque el que libra es el Señor. Amén. El 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. A vigilar todos a cuidar el propósito. ¿Qué pusieron? ¿Cuándo? De día y de noche. Dios nos manda a preservar no solamente el propósito individual, sino el propósito colectivo. Porque somos un ejército y todos estamos peleando la misma guerra. Amén. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, estar unánimes juntos, obedeciendo a Dios y todos alineados con el propósito. Porque no se va a terminar lo físico hasta que no se termine lo espiritual. Porque lo que se ve fue yo de lo que no se veía. ¿Creen ustedes que Dios va a evangelizar la iglesia? O sea, va a evangelizar el mundo si la iglesia no va. Dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La iglesia es el instrumento. Amén. Seguimos, ya leímos y ahora vamos a capítulo 6. ¿Sí? Todo el capítulo 5 para que entiendan. Yo te voy a decir, mira, en el capítulo 2 habla de que usaron la intimidación y la acusación política para detenerlos. Capítulo 4 del 1 al 6 habla de mediante la burla que hicieron detener la obra. Desde el versículo 7 hasta que termina el capítulo 4 usan la conspiración, pero ahí se unen a orar y a hacer guardia para impedir que los enemigos puedan obstaculizar el propósito. Todo el capítulo 5 habla que trataron de detener la obra mediante la extorsión. No tengo el tiempo para leer todo el capítulo, se lo estoy abreviando. Capítulo 6. Tratan de frenar el propósito mediante una componenda. Dice versículo 6:1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro
y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera: no tengo tiempo, tengo una obra grande que hacer y no puedo detenerme. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántas estratagemas del error, acusación política, juzgan mal nuestras motivaciones, se burlan de nosotros, usan la extorsión, se hacen complot, se juntan todos, hacen estrategia? Ven, vamos a reunirnos, pero para hacer mal. Pero un hombre sabio cada vez oye Jehová, oye el plan de ellos, mira lo que están planificando contra tu propósito. Hay que llevar la causa al que juzga justamente. Amén. Porque el propósito, aunque está depositado en nosotros, no es nuestro el propósito es de Dios. Cada enemigo tiene un plan. Y Dios, el diablo tiene instrumentos. ¿Cuántos hay como Sanballat y Tobías y Gesem en la vida tuya y en la vida de la Iglesia de la Esperanza, de la Iglesia de Cristo en el mundo? ¿Cuántos hay que usan tantas cosas? La calumnia, la mentira, inventan cosas increíbles, mienten con alevosía para tratar de quitarte la fe y la confianza en tus líderes, para que tú no escuches sus sermones ni sus mensajes. Ese es el propósito, que no escuchen a los mensajeros, porque si no escuchan a los mensajeros, entonces no tienen a dónde ir y se desorientan las ovejas. ¿Quién sabe cuántas cosas dijeron de Nehemías y de Esdras, de Sanballat, de Zorobabel y de Josué y de los siervos de Dios? ¿Cuántas cosas no dijeron? Muy bien, escuchen, desde el versículo 5 hasta el 9 usan la calumnia. Fíjense cómo él paró: yo no tengo tiempo, yo tengo una obra que hacer grande, yo no me puedo detener. Algo que yo aprendo de Nehemías como líder es que Nehemías guerreaba con los enemigos con la espada, pero con el martillo trabajaba para construir. En otras palabras, no podemos jamás permitir que los enemigos del propósito paralicen la obra de Dios. Tenemos que estar con la espada y trabajando ahí. Me huyendo y comienzo ahí con el cemento y tráeme la piedra, ponla acá, tráeme la otra, ponla acá. Edificando todo el tiempo. Nunca paralizados. Nunca paralizados. Nunca paralizados. Qué tremendo líder. Yo no tengo tiempo para reuniones. Yo tengo una obra grande que hacer. Ir con ustedes significa paralizar la obra. Y el propósito nunca se debe paralizar para estar bregando con enemigos. Yo no tengo tiempo para eso. Pero hay que guerrear contra los enemigos. Ahora, estoy leyendo capítulo 6. Desde el 5 hasta el 9 viene la calumnia. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y en Jasmo lo que dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. En otras palabras, tu motivación no es el beneficio de tu pueblo. Tú quieres ser el rey de Judea para luego rebelarte contra el rey Artajerjes.
calumnia. Dios tiene un propósito con estos mensajes. Uno, enseñarte tu responsabilidad para cuidar el propósito de Dios en tu vida y en la vida de la iglesia. Pero el segundo es que tú aprendas también de la misma manera a saber cómo brega con los enemigos, de acuerdo a las artimañas, a las estratagemas de error. Aquí estaban calumniando a Nehemías. Ahora, ¿cómo hizo él? Seguimos. ¿Y qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá? Y ahora serán oídas de rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. En otras palabras, mira lo que se está diciendo de ti. Si el rey sabe esto, ya tú sabes lo que viene para ti. Tú sabes cómo los reyes tratan a los rebeldes. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú la inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos con la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tus manos. ¿A quién clamó otra vez? A Dios. Miren ustedes la estrategia, la calumnia, para que se intimide y entonces la quinta vez venga, porque le mandó 5 citas para hacer 5 reuniones, y la última vino con una calumnia: tú te quieres hacer rey. Inclusive tú tienes unos profetas rentados que profetizan que tú vas a ser rey. Ven, reunámonos. Dice: eso tú lo estás inventando de tu propio corazón. Pero ¿cuál era el plan? Amedrentarlos para que debilitaran las manos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quiere Sanbalat? Debilitar nuestras manos. Debilitar nuestras manos. Debilitar nuestras manos. Ay, si supieran las cosas que hacen para debilitarnos. Cuántas calumnias, cuántas mentiras para parar, para debilitar. Pero nosotros no vivimos para defender nuestra reputación, sino la de Dios. Amén. 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 No importa lo que digan los enemigos de nosotros, no nos defendemos nosotros, defendemos el propósito. ¿Quién sabe a cuántas personas Sanbalat le dijo eso de Nehemías? ¿A cuántas personas? Pero eso no logró paralizar a Nehemías. Pero yo quiero aprovechar la ocasión para enseñarte algo a ti. Es triste decir lo que voy a decir, pero entre los hombres hay más justicia que en la iglesia. Usted lo llevan delante de un tribunal a ser juzgado, y usted es inocente hasta que le prueben lo contrario. Y los abogados pelean ahí y traen pruebas, y hay un jurado allí juzgando. Y mientras no demuestran con pruebas que usted es culpable, usted es inocente. En la iglesia no. En la iglesia ni siquiera van a preguntarle a la persona que te dice que hizo algo: ¿sabes que fulano hizo tal cosa? Corremos la voz: tú sabes que fulano está en fornicación. Tú sabes que fulano está en fornicación. Tú sabes que fulano está en fornicación. Y nunca llamamos al hermano: ¿sabes que ven acá, hermano? Yo escuché esto. ¿Eso es verdad? Por eso es que no, por eso que los Sanbalá hacen su agosto en la iglesia. Porque nosotros somos tontos. Tontos, queremos todo lo que nos dicen. Jamás habrá propósito cumplido si hay división.
Por eso Jesús, la última oración, dijo: Padre, únelos como tú y yo estamos unidos, para que el mundo sepa que tú me enviaste. El testimonio más poderoso a favor de Cristo es una iglesia unida. Amén. Y el arma más poderosa contra el diablo es la unidad de la iglesia. Una iglesia unida tiene el diablo ya vencido. Porque el diablo es un divisor. Y vino para matar, hurtar y destruir. Y él sabe el lema político: el que divide y vencerás, dice el diablo. Y Cristo dice: une y vencerás. Porque son dos reinos distintos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.